Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes. Estamos ya en ese conteo prácticamente final de lo que representa el año 2023, agradeciendo como siempre esa oportunidad que Dios nos permite de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, el que ustedes estén pendientes siempre de darnos esa oportunidad también de mostrarles toda nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Agradecemos a Telenoticias Megavisión y por supuesto todo ese ímpetu de deseo para que sus metas, sus proyectos puedan cumplirse. Recuerde colocar siempre a Dios como el centro de sus actividades y de esa manera puedan cumplirse todos sus objetivos. La semana pasada habíamos quedado prácticamente en deuda a raíz de un pequeño inconveniente que tuvimos de comunicación para poder presentarles a ustedes un tema que sin duda alguna representa hoy en día una observancia a nivel mundial. Y se trata precisamente del conflicto que se ha creado entre Venezuela y Guyana, dos naciones que se disputan parte de un territorio y que, de no ponérsele atención a toda la, digamos, viabilidad diplomática u otro tipo de medidas, podría desencadenar un detonante de grandes magnitudes. ¿En qué consiste precisamente ese problema que a lo largo de estos últimos años ha venido acarreando desde luego muchas inquietudes? El pasado jueves hubo una reunión precisa en la que estuvo Brasil como observador, entre Venezuela, una comisión y por supuesto también Guyana. ¿Qué es lo que se logró en ese acuerdo? 10 puntos elementales para continuar las pláticas. Hoy, para conocer eso y otros elementos importantes de esta situación, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, al general José Campos. Él es general de brigada en calidad de retiro y quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, general. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación también. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por permitirnos estar en la intimidad de su hogar. Bueno, como siempre, los invito a ustedes a que participen, nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas a través de nuestros canales de comunicación y de esa manera podamos, desde luego, enriquecer la temática que vamos a sostener con nuestro invitado esta mañana. En primer lugar, me gustaría conocer en qué consiste y por qué razón se ha generado este conflicto de disputa entre Venezuela y Guyana. Así brevemente para ir poco a poco entendiendo y quizás comprendiendo el fenómeno que podría de alguna manera, si no como lo dije al principio de la presentación del programa, de poder dársele la atención, podría ser un detonante de un conflicto en América Latina de grandes magnitudes, Dios no quiera. General. Gracias. Esta controversia viene desde hace ya casi 2 siglos. Siempre estos territorios formaron parte de lo que se llamaba la Capitanía General de Venezuela. Luego de la independencia de lo que fue la Gran Colombia, que incluía Venezuela, Colombia y Ecuador, y posteriormente de las guerras intestinas y la separación que se dieron entre ellas, pues quedó Venezuela ya como república y, lógicamente, por el utis possidetis iuris, le queda a Venezuela estos territorios. El tema es de que su vecino, que es Guyana, la Guyana británica, los ingleses se encontraban en este sector, que fue adquirido este territorio a los holandeses. Empezó Inglaterra pues a explorar más hacia el oeste, hacia territorios venezolanos, y ocupó esta zona. Descubrió que era sumamente riquísima en diversidad de flora, fauna y una gran cantidad de minerales, especialmente oro y diamante, y hierro, en fin, un sinnúmero de riquezas que tiene esta zona. Y esa Guyana, es más, tuvo una ruptura diplomática en 1840,
Inglaterra con Venezuela, porque se dieron demasiados pues, impases y pequeños choques con los británicos, y se optó por un tercero para que mediara en esta situación. Recordemos que en ese momento también en Venezuela se estaba asentando la república, y era débil, pues, y no se podía enfrentar al primer poder del mundo, que era en ese momento Inglaterra. Entonces Venezuela trató de contactar con Estados Unidos a efecto de que este interviniera hacia Inglaterra, a efecto pues de que se le permitiera ocupar esos territorios. O sea que Guyana es un territorio no tan independiente, digámoslo, por no aceptarlo, verlo así, Venezuela. Sí, esta región conocida como el Esequibo, que es una región que ha sido objeto de esa disputa, es la que de alguna manera es como la almendra que le decimos en nuestro medio, sobre todo porque está rica en recursos naturales y forestales. Ahí está el punto. Sí, Guyana prácticamente el 60%, casi el 60% de su territorio reclama Venezuela, porque es del río Esequibo. El río Esequibo formaba parte de la frontera de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, algo que ocupó Inglaterra, ¿no? Viene Estados Unidos, se hizo un arbitraje con los ingleses, Estados Unidos y un juez ruso, y en 1899, fue hasta después, 1899, sacaron el fallo arbitral. Este fallo arbitral de París, en donde le da a Inglaterra este territorio. Bueno, entonces, país débil, organizándose las repúblicas, una serie de revueltas, preocupado más por el día a día y no por la situación siguió. Allá por los años 1950, 1940 van descubriendo que efectivamente, y con las pruebas del caso, de que sí hubo una intercesión demasiado fuerte de parte de la corona británica para torcer el brazo, digámosle, a los jueces, de que tenía que ser de Inglaterra. Entonces, inmediatamente protesta, ya por los años 60, en donde se encontraba pues ya las Naciones Unidas. Entonces llevó ante las Naciones Unidas. En 1962 se pronunció Venezuela, que no estaba de acuerdo con ese fallo arbitral de 1899. Y se combinó pues también a la corona británica a que se sentaran con Venezuela y firmaron unos acuerdos en Suiza, en Ginebra, a efecto de que se conocía la controversia del sector del Esequibo, de la Guyana Esequiba. Una vez firmado esto, nadie iba a tomar acción hasta que no se delimitara debidamente esto. Y se iban a nombrar de buenos oficios una serie de personeros y funcionarios de ambas partes para tratar de llegar a buen término y en una ganancia para ambos. Desde allá hasta esta fecha, pues no ha habido nada. Vamos a correr un poquito en el tiempo para comprender mejor este fenómeno. Decía en su momento que esta disputa tiene que ver mucho con ese territorio, con esa parte de Guyana que linda territorialmente con Venezuela. La historia ha demostrado pues que ahí hay desde luego un conflicto que viene desde hace años. Pero el hecho de tener esos casi 150, son 160 mil kilómetros cuadrados, están llenos de, obviamente, de mucha riqueza natural. Es allí precisamente donde se genera el problema. Que hoy Georgetown, que es la capital de Guyana, obviamente todo su gobierno le ha dado la potestad a varias empresas que tienen una explotación de estos recursos. Ahí hablamos, y examinando un poco el tema, ahí hablamos China, ¿verdad? Ahí hablamos obviamente de Estados Unidos, ¿verdad? Y si no mal lo recuerdo, también Brasil tiene intereses en ello. No sé si por la parte del territorio, pero también la tiene. Esto conlleva a que Venezuela, bajo esa misma lógica de poder querer tener el control de esa región, somete a consideración de sus habitantes en los últimos días a un referéndum para poder tener de alguna manera la potestad de llegar a invadir, o no sé si esa es la palabra correcta, general, corríjame, a llegar a tomar posesión
de esta zona. A ejercer la soberanía. Un poquito esa parte para comprender mejor el... Ejercer la soberanía. La verdad, ejercer soberanía, perdón, creo que es el término más idóneo. La verdad es que Venezuela siempre ha estado insistiendo con el Esequibo. Esa parte del río Esquivel hacia Venezuela es la Guyana Esequiba. Ellos la conocen como Guyana Esequiba y siempre ha estado en los mapas de Venezuela. Es decir, hay suficiente arraigo histórico y demostrable de que esto pertenece a Venezuela. La situación se va dando y se pone un poco complicada cuando llega el gobierno de Hugo Chávez, y Hugo Chávez trató de acercarse bastante a Guyana. Es más, le dio apoyo con petróleo, con proyectos de desarrollo, y le dijo, bueno, mire, utilice también los recursos que pueda tener en el territorio. Es decir, hubo una dejadez. Hubo una dejadez en cuanto a no tomar en serio la ocupación del territorio desde hace mucho tiempo. Lógico que en 1967 se le dio la independencia a Guyana. No podía enfrentársele lo que era Venezuela a Inglaterra antes de esa época, pero después de esa época pudo hacerlo. Pero lo que sucedió es que el gobierno bolivariano fue muy condescendiente y le permitió mucho a Guyana. Por eso se ha presentado esta situación. En el momento que también viene el gobierno bolivariano y expropia, digamos, esas concesiones de las multinacionales que se encontraban haciendo la explotación de diferentes recursos, y los mandó a pasear. Bueno, la ExxonMobil no se iba a quedar con los brazos cruzados. Empezó a buscar prospección también donde poder encontrar más recursos, y los encontró enfrente de Guyana. Los encuentra enfrente de Guyana. Es decir, es algo que este gobierno, el gobierno bolivariano, ha provocado. Es algo que ha provocado, ¿verdad? De tal forma que ahora que ve, digamos, su situación con muy poco apoyo popular, está tratando de enarbolar esta bandera del nacionalismo con el Esequibo. Esto puede tener soluciones pues, mucho más diplomáticas también, presentándose ante la Corte Internacional de Justicia, porque ya lo hizo Guyana. En el análisis internacional, cuando se aborda el tema, ¿alguien cree que lo que se busca de alguna manera es potencializar la imagen del actual presidente Maduro en vista de los resultados electorales internos que tuvieron recientemente la oposición? Es correcto, porque María Corina Machado, ¿sí? Se hicieron unas primarias, unas elecciones primarias, para ver cómo que están los de la oposición, sí. Y ella obtuvo más de 2.500.000 votos en la convocatoria. Podría considerarse una cortina de humo, diría yo, no sé, pero ese ya es un comentario agregado a lo que recojo de ese análisis. Sí, la verdad que es una justa necesidad y es justa la demanda que Venezuela hace con el Esequibo. Voy a poner una de las primeras coronas a nuestra conversación que tenemos este día, porque creo que el tema es bien importante y que lo vea así nuestro televidente. ¿Por qué es necesario ponerle atención a esta situación y por qué se cree que si no se logra mediar esta situación podría ser un conflicto armado de grandes magnitudes? Sí. Venezuela tiene unos efectivos de aproximadamente más de 130.000. Tiene una gran fuerza aérea, tiene una fuerza naval importante y tiene efectivos pues, de diferentes categorías. En cambio, Guyana, pues, haciendo un balance de fuerza, escasamente logra con una brigada 3.000, 4.000 efectivos. Y con una patrullera nada más y escasos medios aéreos de 2 a 3 helicópteros. Es decir, no se compara. No se compara. Sí, claro. En el momento que quiera Venezuela. Obviamente hay una gran... Sí, en el momento que quiera Venezuela, lo ocupa. Pero lo que pasa que internacionalmente Venezuela tiene mucho desprestigio. Y no como enemigos también tiene aliados. Y no tiene tanto soporte, pero no los que están cerca. Por ejemplo, todos los del Caribe, si bien es cierto,
Venezuela ha apoyado mucho, pero la mayoría forma parte de la Commonwealth. También Guyana. También Guyana. Brasil, bueno, el presidente Lula da Silva básicamente ha andado de la ceca a la meca en cuanto a Gaza, en cuanto a Ucrania, se ha colocado como... Se ha querido colocar como un líder mundial de en efecto de ser mediador de conflicto. De ser el pacificador. Se prestó para el día jueves, de la cual se logró un acuerdo de que no amenazarse ni usar la fuerza. Y evitar incidentes en la frontera. Ese fue el principal acuerdo que tuvieron el día jueves, por cierto. Es decir, pero no llegó Silva, mandó a su representante, que fue canciller también, y fue embajador de Brasil en Venezuela. O sea, hay gente que conoce mucho pues, a los venezolanos. Pero básicamente quedaron a lo mismo. Llegó a lo mismo. No era necesario tanto aspaviento que ha levantado Venezuela, que ahora sí, porque se hizo el referéndum el 3 de diciembre con 5 preguntas clave, que en primer lugar no se reconociera el laudo arbitral de 1899, que solo se reconociera lo que fueron los acuerdos de Ginebra de 1966, perdón, y que se incluyera en el mapa de Venezuela esta porción, lo que es la Guyana de Esequiba, y que iba a ser un departamento, se iba a hacer una cedulación y se iban a nacionalizar toda esta gente. Todo quedó en el papel, y que se empezaran a hacer concesiones a otras empresas, y daba 3 meses para que las empresas que ya estaban explotando, que les había autorizado Guyana, salgan. O sea que dentro de 3 meses, en marzo del próximo año, estará sacando a ExxonMobil de ahí, Venezuela. Bueno, ¿qué significa tocar a ExxonMobil a los Estados Unidos? Por un lado, también está la Chevron, ¿verdad? Por el otro lado está también los chinos. Está Qatar, que son los que están explotando el Esequibo en este momento, que les ha dado la concesión Guyana. Está también China. Bueno, de hecho, China ha dado un crédito de $60,000 millones a Venezuela, en donde le paga con petróleo. Son básicamente 400,000 barriles diarios de petróleo que traslada a China, Venezuela, y está explotando. Déjeme decirle, nadie tiene tantos recursos minerales en el mundo como lo tiene Venezuela. Tiene eso que puede pelear, que podemos decir, esto es un problema económico. No tiene necesidad Venezuela. Hay una reserva, según los especialistas. Es la cuenca más grande del mundo. Tiene trillones y trillones 25 años para mantener el mundo de metros cúbicos de gas, y tiene 300,000 millones, más de 300,000 millones de barriles su cuenca, que tiene para explotar. Y además de eso tiene 13,000 pozos, de los cuales están activos nada más solo 1,200, pero que están produciendo solo como 700. Y ya Guyana le va a alcanzar en la producción de petróleo a Venezuela. Como hombre de armas, ¿cree usted que podría esto, si no se le pone, digamos, un alto o una solución, podría verse el mundo en un conflicto de tipo armado, un detonante? Mire, déjeme decirle de que magnitudes. Sí, el mundo está en guerra. ¿Sí? El mundo está en guerra. Corea del Norte, pues este fin de semana tiró unos cohetes. Rusia a cada rato tira, pero sí, pero ahora es un misil balístico intercontinental. Sí. Ponen alerta a Corea del Sur y ponen alerta también a Japón. Y China amenaza pues el tema de Taiwán. Eso está latente. Rusia no solo está conforme con el tema de Ucrania, sino que también está amenazando a Finlandia, ¿verdad? Tenemos el problema en Gaza, en Israel. Otro conflicto tenemos el otro problema en lo que es el canal, en el Mar Rojo, con los hutíes, que no dejan pasar los barcos que van a pasar por el canal de Suez. Y sería pues todo el problema del Sahel al sur del Sáhara en África, y aquí en América ya no hacía falta un conflicto. Bueno, hay conflictos internos en México, Brasil,
en Colombia. Son más localistas, no de esa naturaleza, ¿no? En este caso, el caso muy particular, las tropas de Brasil están preparadas, están listas, están en la frontera. ¿Por qué se van a decantar? Bueno, en primer lugar, por proteger su territorio y por no facilitar a nadie. Guyana se ha aferrado al paraguas que le pueda proporcionar el Comando Sur de los Estados Unidos. Venezuela básicamente está sola, pero no olvidemos de que tiene muy buenas relaciones con Rusia. ¿Con Irán? Tiene muy buenas relaciones con Irán, ¿verdad? Lo cual lo hace ser también, digamos, aunque son justas esas demandas de reclamar su territorio de parte de Venezuela, pero el prestigio a nivel internacional que tiene, más los socios, es complicado. Okay, ya tocó un tema que tiene que ver mucho con la imagen. Usted habla de prestigio, creo que es una imagen política de liderazgo, para unos bien, para otros mal. Al final, Venezuela es un tema de agenda mundial, ¿no? En efecto, así es. Un tema de agenda mundial. Y es ahí donde precisamente se pone el ojo a la hora de ver y examinar qué podría pasar, porque si Venezuela interviene fronteras territorialmente hablando, con todos sus elementos, que es una gran cantidad, como usted bien lo dice, de ejército que tiene, frente a una Guyana débil, ¿quién va a apoyar a Guyana? En efecto, es el mundo, y especialmente los que tienen intereses ahí. El Comando Sur, el que tiene intereses ahí. Sí. China, en este caso, vamos a ver, si nos vamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por cierto, Guyana el próximo año, a partir del 1 de enero, formará parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Guyana, ¿verdad? O sea, y el Consejo de Seguridad está, digamos, lo que tienen de carácter permanente, pues, Rusia, Estados Unidos, Francia, China, y el otro pues sería Inglaterra. Entonces, Inglaterra, Estados Unidos y Francia a favor de Guyana. 3 de 5. China, bueno, dice China está explotando para Venezuela. Porque tiene buenas relaciones con Venezuela. China está explotando a Venezuela y China está explotando a Guyana. Sí. Entonces, China ha manifestado, bueno, mire, que se resuelva el conflicto, que se resuelva de la mejor manera. Y Rusia es el único que no se ha expresado. Hay un aliado permanente que ha tenido Cuba en la región, Cuba en la región, y es Venezuela. Venezuela ha gozado de mucho apoyo de Cuba, pero en este caso Cuba no se ha manifestado porque ha tenido mejores condiciones de relación con Guyana. Bueno, de hecho son considerados parte de su Caribe, sí. Sí, de su ¿cómo se le llama? Su identidad étnica está directamente más vinculada a toda esa región. Sí, entonces las Antillas y Guyana, ¿verdad? Obviamente. Básicamente el esfuerzo por una escalada bélica. Okay, a eso quiero llegar, porque el propósito de tener esta mañana a su persona general es como un hombre conocedor, un hombre de armas, conocedor de geopolítica, entender y comprender lo que muchos a lo mejor estamos tan entretenidos. Vamos a fiestas navideñas, vamos a fin de año, pero no se le está poniendo atención a un problema que podría causar, digamos, una connotación mucho más fuerte bélicamente hablando, sí. ¿no? El 3 de diciembre, que fue el referéndum que dio el gobierno de Venezuela, el gobierno bolivariano de Venezuela, sí se generó esa expectativa de que venía una escalada bélica. Y porque ya los discursos, todo lo que se estaba manifestando, la preparación de las tropas, pero últimamente... El propósito era conocer si el pueblo le daba el aval para poder ejercer soberanía o pelear la soberanía. Que está muy cuestionado. Ojo con eso, ese es el punto. Sí, está muy cuestionado en realidad el apoyo popular. Todos los habitantes de Venezuela. Pero lo ganó el presidente. No, los habitantes, es decir, la población venezolana está clara que el Esequibo es de ellos, está claro. Ahí no necesita hacer referéndum. No necesitaba hacer referéndum. Legitimó entonces lo que... Eso es lo que debería de haber hecho todo el tiempo. Legitimarlo y no ponerlo... No, pues todo... en duda la legitimación todos los
los niños desde el segundo grado están conociendo ese mapa y lo vieron en su casa, ¿verdad? Con sus padres. Es decir, todos están conscientes de eso. No tenía por qué. Pero surge a raíz de las elecciones que tuvo la oposición. Por eso le decía yo, creo que coincide entonces, digamos, en ese análisis. Era, de alguna manera, opacar aquello y subir mi imagen. Sí, así es. Estratégicamente existe. Así es. Entonces, con esto, enarbolar, como le decía, la bandera del patriotismo, del nacionalismo, ¿verdad? De que esto es nuestro, el pueblo me ha dado a mí la confianza y yo voy a hacer esto. Porque, ¿qué es lo que sucede? El próximo año habrán elecciones en Venezuela. Y ya vimos lo que ha pasado con Ucrania, ya tenía las elecciones Ucrania, pero por las condiciones que se encuentran, no se van a realizar elecciones. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros aquí tuvimos guerra y siempre hacíamos elecciones, ¿no? Otras condiciones. Pero Venezuela quiere tomar esto, que si está la escalada y está esa concepción de inseguridad nacional, pues entonces pues se obviaría las elecciones, ellos continuarían, o también lo han agarrado de la parte política porque tienen más capacidad de movilización de votantes. El 3 de diciembre se cuestiona los 10 millones de votantes que vieron. Porque inicialmente se dio la información, mire, hay 10 millones de votos. En estos 10 millones de votos nos dicen sí a todo lo que nosotros hemos preguntado acerca del Esequibo. Eso significaba que habían como 2,5 millones de votantes. Porque votos era pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Por lo tanto, habían en total 10 millones de votantes. 10 millones de votos, perdón. Así es de que se cuestiona, porque fueron en realidad los que pudimos observar bueno, lo digo observar por una serie de youtubers que estuvieron en esa actividad. Se identificó que fueron muy desiertas este referéndum. Ok, vamos a ver, porque yo quiero ir a una pausa comercial para cerrar un poco y entramos al otro conflicto que de alguna manera me llama mucho la atención. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en Gaza? ¿Qué está pasando con Israel y todos estos grupos, verdad? En el caso del Líbano, Hezbollah, en el caso del Hamas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ve cuál es el examen que usted hace frente a este otro escenario? Porque la guerra al principio preocupó al mundo, ¿no? Sí. O no sé si la siguen preocupando. Por pero supuesto, de nuevo, por supuesto. porque ahí está, ¿verdad? Solo para cerrar, creo que el tema de la reunión del día jueves fue importante, ¿verdad? Desde el punto de vista que se logró un acuerdo de no usar, digamos, la fuerza o la amenaza como una fuerza para lograr esa disputa, ¿no? Sino buscar el mecanismo. Sí, Maduro llegó como un corderito. Sí. Y llegó insuflado, pues, el de Guyana. O sea, y se llegó a lo mismo. Es algo que no se tenía que haber hecho. Sí, lo que usted dice, ¿verdad? ¿Por qué legitimar lo que ya la historia ha dicho que es de Venezuela? Así es. Interesante. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. 6:59. Gracias a usted, si nos sintoniza en este momento, bienvenido, quédese con nosotros, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a quizás a cerrar un poco el ciclo haciendo un análisis concluyente del tema Venezuela-Guyana a partir del resultado de esta reunión, primer acercamiento que se dio en este contexto de este nuevo, digamos, síntoma detonante de la situación, en la cual se preveía que iba a ser presidido por el presidente de Brasil como intermediario, pero no llegó, mandó un emisario. A ver. Ante esto, el emisario de Lula da Silva fue claro, pues, con el presidente Maduro, que no iba a apoyar ningún esfuerzo bélico, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, Maduro llegó con todo el legajo histórico que poseen, que es con el que se debe de dar, y que debe de presentarse y también la defensa ante la Corte Internacional de Justicia, algo que Maduro no ha reconocido, pero se presentó con ese legajo que ha sido obtenido
con mapas y detalles completos de lo que ha sido encontrado en el Archivo General de Indias y lo tiene, pues, o sea, digamos, hay cómo demostrar de que ese terreno, esa tierra de Guyana, la Guyana Esequibo, pertenece a Venezuela. Hay cómo demostrarlo. Pero mapas históricos. Mapas históricos. Escuché decir que hay mapas históricos de todas las islas, de toda la de todo eso. Así de que de todas las Antillas, ¿no? Incluyendo Venezuela, que sí, ahí está adherido todo. Correcto. Así que entonces no tiene nada que ver. No tiene. Lo único que tiene que hacer es someterlo a la discusión ante la Corte Internacional de Justicia. Que ahí es donde está el caso. Las Naciones Unidas ha trasladado el caso a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia tiene que fallar en marzo del próximo año, ¿verdad? Y la defensa tiene que hacerla Venezuela en este trimestre. El próximo trimestre que viene ante la Corte Internacional de Justicia. Así es de que, pero como no la reconoce Venezuela y Guyana le dice, mire, tenemos la Corte Internacional de Justicia, ahí he planteado yo mi caso, vaya usted a defenderlo. Así que esperamos pues que ahí nos queda tenga claro. Un resultado. Vámonos al Medio Oriente. Muy bien. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Porque al principio era incluso la preocupación mundial. No sé si la sigue siendo o estamos entretenidos en otras cosas. Sigue siéndolo. Lo fue Ucrania, Rusia, ¿no? Sí, y sigue siéndolo también. Y luego viene Israel, ¿verdad? Sí. Con Hamas y luego Hezbollah y viene toda esta situación. Y sigue siéndolo. No quiero ser profeta ahí del desastre ni de la tragedia, pero se considera pues de que vámonos a Israel. De que al final del decenio pueden pasar consecuencias mucho más graves en Europa, ¿verdad? Y esto contamina la situación en Gaza. Bien, el objetivo de parte de Israel está claro. Destruir totalmente a Hamas. 1. 2. Una vez borrado esa situación de Hamas, será necesario ocupar Gaza, pero Gaza no será controlada por parte de ninguna otra autoridad más que no sea por Israel, y va a tener que quitar también toda la situación de autogobierno en Gaza, para que no se vuelva a dar ninguna amenaza de parte de estos hacia Israel. Es muy difícil esa meta, digamos, sobre todo con la destrucción de Hamas. Hamas tiene aproximadamente unos 30.000 a 40.000 efectivos terroristas, llamémoslo, pero que verdaderamente están muriendo en esta guerra muchos civiles. Sí. Especialmente niños. La operación es sumamente complicada. Complicada, hay casi aproximadamente unos 20.000 muertos de la población civil. Para poder destruir entonces a Hamas y esa capacidad de destrucción, pues está dejando demasiados cadáveres, ya que el mundo no está tolerando. Las Naciones Unidas, pues ya la Asamblea General de las Naciones Unidas ya se ha expresado, el Consejo de Seguridad igual, pero no se puede detener. Se le dice de que haga las treguas para que se les permita el acceso a alimentos, a medicinas, a mejora de hospitales, combustible, pero la situación sigue. Está empeñado, pero aquí es donde viene también. El gobierno de Netanyahu está muy débil. Ese gobierno, también aliado de los más radicales, está muy débil. Bien sabemos de que Hamas también, pues, de la forma como actuó, esta ya es una operación, podríamos decir, de venganza, la que se ha tomado contra el pueblo palestino en Gaza. Esperábamos tal vez una operación, digamos, con más bisturí, más al detalle, pero se está tratando de ir destruyendo todo. Sabemos que la lucha también es subterránea y en este momento está el tema, hay como 500 kilómetros de túneles que son utilizados por Hamas.
Estos 500 kilómetros de túneles y están en la parte norte de Gaza, en la parte central y en la parte sur de Gaza. En Han Yunis y luego en Gaza, especialmente debajo de hospitales, debajo de escuelas, debajo de centros de refugiados, se encuentran pues todos esos túneles. Y para poder destruir esos túneles, están destruyendo también toda la infraestructura que está sobre ellos. Y eso viene y aumenta la cantidad de muertos. Este fin de semana volaron aproximadamente, muchas explosiones y hay más de 100 muertos aproximadamente. Y así todos los días. No hay un lugar seguro para Gaza. El conflicto es territorial, hay una entremezcla de intereses en todo eso, ¿no? Es que, vamos a ver, Israel no quiere tener amenaza, pero si nosotros, aquí donde podemos volver a la historia ya por 1947, 48, pues mire, viene las Naciones Unidas, dice, mire, dos territorios. Un palestino y el otro Israel. Ni uno ni otro quiere eso. Y el que tiene la fuerza es que la va a tener que ejercer. Pero hay dos historias. Está la historia de la cual comienza el Estado de Israel, que en 1942, 43, que fue 47, perdón, que es cuando le conceden el territorio. Naciones Unidas, así es. Pero está la otra historia bíblica. Sí, pero indistintamente, digamos, partimos desde la del 47, sí, ¿verdad? Partimos desde la 47. Lo ver como historia moderna, sí, pero hay una historia. Sí, ya digamos, hay un antecedente, sí. Y sobre todo en el siglo XX, los primeros años del siglo XX, fue pues de pomogros también contra los israelitas de parte de los árabes que estaban, de los palestinos que estaban ahí en la zona, y luego, no han podido vivir en paz desde el momento desde que aparece lo que es el sionismo. El sionismo aparece y dice, mire, nosotros queremos un territorio solo para nosotros, punto. Sí, para recalcar, el sionismo es un movimiento político, ¿verdad? De arraigo pragmático, ideológico, sí. Que Israel necesitaba la supremacía. Tenía que tener su territorio. Así es. ¿Verdad? Para aclarar ese punto. Ese es el sionismo. En cambio, los palestinos... Surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, ¿verdad? Al principio del siglo, a finales del siglo, después de la Primera Guerra Mundial, cuando sacaron a los otomanos de ahí, a los turcos de esa zona, y los ingleses, y eso fue un protectorado inglés. Que se mantuvieron por mucho tiempo hasta entregar en el 47. Así es de que tenemos ese conflicto, ahí está. Es decir... ¿A dónde nos va a llevar ese conflicto? Debe de causar vergüenza lo que está sucediendo en realidad. Tanta muerte civil. Sí, es que ese es el problema. Tanta muerte civil, ¿verdad? Las operaciones militares se entienden contra militares, pero es complejo, una franja tan pequeña y saturada de población. Está saturado. Y están haciendo continuamente con mucho odio, con todas las acciones que está realizando Israel, todas las acciones militares, está reclutando más devotos de Hamás. Hamás es posible que Hamás no, consideremos de que Israel pueda destruir toda la capacidad de Hamás. Israel destruye toda la capacidad de Hamás. Pero ese resentimiento, ese odio que ha quedado en los jóvenes, en todos los que han perdido sus familias, lo va a mantener. Habrá otro movimiento. Estaba haciendo, recogiendo varias lecturas de este conflicto en los actuales momentos, después de la magnitud que creó a raíz del estallido, ¿no?, de aquella incursión que tuvieron el grupo Hamás, que fue bien de repente, ¿verdad?, en el propio día del Yom Kippur, creo que fue, ¿verdad?, si no me equivoco. Que lo que se está buscando es tratando la manera de sacar por completo y tomarse toda esa región
y hacer desaparecer, digamos, a Hamás. Pero viene Irán, ¿verdad? Y vienen otros países que no están de acuerdo en esto. Sí. ¿Cómo es y ahí surgía el otro escenario? ¿Cómo es posible que de alguna manera se ha logrado contener un poco los grados de conflictividad con los otros dos frentes abiertos que tiene Israel? Por el lado del Líbano tiene a Hezbollah. Así es. Y tiene la autoridad palestina, la OLP, ¿verdad? En Cisjordania. En Cisjordania, que en su momento fue también agredida, se recuerda sí, usted de Yasser Arafat y todo ello, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo han logrado contener esa parte y ahí no se pudo contener? Esa es una buena pregunta que, de hecho, a mí me quedó un poco la... Sí, la verdad es que ha existido una pugna entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, o la OLP. Por la forma de cómo tratar a Israel. Han tratado mejor. Es más, se considera de que jamás se formó a conveniencia de Israel porque no quería darle tanta fortaleza a la OLP, ¿verdad? Que es la Autoridad Nacional Palestina. Sí, le ha dado plata también para mantenerse dirigente como partido político. Veamos todo esto. Pero en realidad el principal financiamiento que Hamás tiene es a través de Qatar, a través de Irán también, ¿verdad? Entonces los principales líderes de Hamás están en Qatar, en Líbano, en Siria, ¿verdad? Entonces ese es el lugar en donde se mueven. Por eso es que Qatar es muy activo también en cuanto a lo que es la parte esta de interceder en Gaza a efecto de que el intercambio con los rehenes y los prisioneros que se tienen. Porque otra de las metas de la guerra es rescatar a todos los rehenes. Muy difícil. Más de 100 y tantos todavía se encuentran como rehenes. De los 250 que se consideraban. De estos, por cierto, el viernes anterior, 3 rehenes fueron asesinados por las mismas tropas de Israel, ¿no? En una confusión. Que corrieron hacia ellos con unas banderas blancas, pensaron que eran terroristas y los asesinaron. Esto ha causado pues un golpe muy fuerte pues para el gobierno de Netanyahu, ¿verdad? De parte de los familiares. Ya los familiares están no soportan esta situación para que Israel haya tenido que movilizar mucho personal. La situación económica pues se le está complicando también porque tiene sobre las armas casi 400,000 efectivos y ha tenido que ocupar pues a todos. Y también, digamos, aquellas personas que de la Franja de Gaza iban a trabajar a Israel, que tenían permiso, y de Cisjordania, que iban a trabajar también al territorio de Israel, pues ya no pueden hacerlo. Entonces la economía puede sufrir una grave recesión. De igual forma, ya John Biden había preparado una solicitud al Congreso de más de 100,000 millones de dólares, que 17,000 era para Israel, y en este momento está detenido. Otros 61,000 eran para Ucrania, que también está detenido, ¿no? Pero el tema de Zelensky lo vamos a hablar después. Bueno, ese es el otro elemento que queda también sobre la mesa, de saber que en el mundo, tenemos tenemos dos conflictos bien definidos, el caso de Medio Oriente con Israel y por supuesto también el caso de Rusia con Ucrania. Un poco en resumen, también es casi similar, ya para el cierre de lo que usted mencionaba, el caso de Ucrania con Rusia. ¿A dónde nos lleva eso? Ha quedado, está empantanado, latente, ¿no? Está empantanado, y en realidad todo lo que es el Lugansk, el Donetsk, Kherson, Crimea, todo eso está ocupado pues, por Rusia, aunque han habido, digamos, ofensivas y acciones muy concretas hacia el este del río, Dnieper, pero han sido muy pocas. Hay tropas aisladas de parte de Ucrania al este del Dnieper, y también Rusia está machacando pues, con misiles lo que es la ciudad de Odessa, que es la última franja que le queda del acceso hacia el Mar Negro a Ucrania. O sea, ha tomado lo que es la franja del Mar de Azov y está tomando la franja
que le da el acceso a Ucrania al Mar Negro. De ahí se va a quedar. Entonces, se esperaba de que las sanciones que se le han impuesto a Rusia iba a doblegarlo, pero en realidad Rusia ha tenido una gran capacidad de resiliencia en este sentido y ha sabido sobrellevar la situación. Muchos, y voy a cerrar acá porque el tiempo lamentablemente ya se nos fue, pero ha sido muy enriquecedor hablar del tema de Venezuela, Guyana, irnos a Medio Oriente y aterrizar en Rusia, ¿no? Con esto. Dicen que este tema de Rusia-Ucrania, gracias a Dios, no se ha logrado, digamos, espantanar más del tema de lo que se está ahorita, porque si no esto fuera de grandes magnitudes, una tercera guerra mundial. Sí, es que se está involucrando toda Europa, Ernesto. Exactamente. Toda Europa se está involucrando. Pero también muchos se preguntan, bueno, Rusia no quiere, tiene cautela de meterse rapidito, si lo tiene todo prácticamente a la mano para poder sacar a Ucrania resolver ese problema por la vía armada, ¿no? Gracias a Dios ha sido así. Sí, en realidad ha sido un hueso duro Ucrania. Ha sido un hueso duro, pero dicen que ha sido duro, más por prudencia. Un hueso duro. Ha sido más por la prudencia, eso quería llegar. La verdad es que ha existido una amenaza de parte de la OTAN también. ¿Sí? Y sabe Rusia que no puede pasar una determinada línea roja que la OTAN tiene. Sabe también que no puede pasarla, ¿verdad? Porque una cosa es, digamos, Ucrania y otra cosa es enfrentarse con todo un bloque defensivo debidamente estructurado con armamento mucho más moderno que el que puede tener Rusia, sin tomar en consideración lo que es la parte nuclear, que en eso Rusia es inigual. Rusia es inigual. Es la potencia atómica del mundo. Ok, general, ha sido un gusto conversar con usted. Espero contar más adelante siempre con sus intervenciones para poder examinar este tipo de situaciones que tienen que ver mucho con la geopolítica y otros temas relacionados con seguridad. Muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes también por la invitación, Ernesto. Le agradezco muchísimo que nos haya puesto también y ayudado a poner de antemano un tema, el caso de Venezuela y Guyana, que ojalá no trascienda a otras magnitudes. Pero sí, ya nos adelantamos a conocer bien en qué consiste esta situación. 7:21 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos en esta otra parte del programa a conversar precisamente con el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, porque la ocasión, el momento, la temporada lo amerita. Saber cómo se ha preparado todas las autoridades con el plan navideño, ¿verdad? El plan de fin de año para poder atender cualquier tipo de situación que se presente. Así es que le doy la más cordial bienvenida a Fermín Pérez, subdirector general de Protección Civil. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenos días. Mil gracias por la invitación. De verdad que es una gran oportunidad la que ustedes nos brindan, el compartir el quehacer de Protección Civil en nuestro país. Ya muchos años al frente trabajando con Protección Civil. Ya varios días de estar trabajando en Protección Civil en diferentes áreas, específicamente en el área formativa, en donde nos hemos empeñado un poco y por supuesto hay una característica importante que se da en todo el personal de la Dirección General de Protección Civil, que durante las emergencias se transforma su rol. Entonces pasa a la parte operativa propiamente. Y hay un elemento importante en todo esto, la vasta experiencia con la que se recoge, por decir, es una buena escuela, ¿no? Correcto. Tan evolucionante es el tema del cambio climático, las situaciones de riesgo y que se van presentando cada vez más, ¿no? Correcto. Bueno, hablábamos hace un momento sobre las condiciones de riesgo en las que nos encontramos como país, que son tan cambiantes en la medida que la sociedad también le pone atención o deja de ponerle atención, en la medida que hacemos o dejamos de hacer cosas. En esa misma medida también las condiciones de riesgos, los factores de vulnerabilidad también se ven en aumento y esto al final se ve materializado cuando aparece un fenómeno natural, cuando aparece en este caso de fin de años esos descuidos que dejamos pasar y se transforman en daños y pérdidas. A ver, todos los equipos del sistema de emergencia están trabajando ya a 1000 por hora.
todos los equipos están trabajando al 100% y quizás antes de implementar ya el plan, y me explico. Para la realización de lo que es el plan de fin de año 2023, se tuvieron que realizar una serie de reuniones de coordinación, de planificación con las diferentes instancias que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, que cabe mencionar, el Sistema Nacional de Protección Civil en nuestro país está estructurado por comisiones comunales, comisiones municipales, departamental y por supuesto la Comisión Nacional de Protección Civil con diferentes instancias, ¿verdad? ¿Tienen ustedes, aparte de la ley, como la normativa, digamos, que les guía en todo esto de trabajo, pero también tienen el acompañamiento de los gobiernos municipales, ¿no?, que son actores importantes a la hora de poder establecer cualquier tipo de actividad que vaya encaminada a cumplir esa misión, ¿cierto? Correcto. Quizás comentarle, bueno, uno, en primer lugar, el gobierno del presidente Bukele se ha empeñado en que debemos de considerar el tema de seguridad de las familias. Y bajo ese enfoque y de acuerdo a lo que manda también nuestra normativa, deben de participar sí o sí las autoridades de los niveles municipales, las autoridades de los niveles departamentales también. Es decir, los gobernadores son los que presiden el trabajo de la protección civil en cada departamento y están activos desde una vez iniciado la ejecución de este plan, que cabe señalar el 6 de diciembre fue presentado por el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, que es el señor ministro de Gobernación. Tienen entonces una autoridad permanente, frecuente de coordinación los gobiernos municipales, que son los gobernadores. Entonces, los gobernadores tienen esa función. Bueno, a nivel nacional existe la Comisión Nacional de Protección Civil, que está presidida por el señor ministro de Gobernación, sí, y le acompañan básicamente la mayoría de ministros. A nivel departamental es los gobernadores y se dan a acompañar por las diferentes instituciones públicas que están presentes en el departamento. A nivel local serán los alcaldes o alcaldesas, que también deben de presidir las comisiones municipales de protección civil. Y en cada una de ellas, por supuesto, han estado bastante activas en el trabajo territorial en el marco de este plan de fin de año 2023. ¿Cuál es, digamos, la expectativa que se tiene con el plan fin de año 2023? Sobre todo que inició el 6 de diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Sí, correcto. Inició el 6 de diciembre, finaliza el 2 de enero del próximo año. En definitiva, dentro de las expectativas que se tienen por parte de Protección Civil es reducir daños y pérdidas, principalmente pérdida de vidas. Estos planes se elaboran a partir de una serie de hipótesis de intervención, considerando, por supuesto, los registros que hemos tenido en años anteriores. Vea, el año pasado, dentro de los eventos más significativos que tuvimos fue el tema de accidentes de tránsito. Fue uno de los primeros causales de los daños y pérdidas que tuvimos en nuestro país, seguido por el tema de incendios, que también dejó pérdidas. A partir de esto es que se ha definido una serie de acciones que van empeñadas también en el antes. Hay hoy por hoy un esfuerzo que se está llevando a cabo en donde pretendemos que cada familia asuma con responsabilidad la celebración de estas festividades. Entonces estamos también haciendo una serie de visitas con nuestro personal técnico especializado en los diferentes puntos de concentración de personas, en eventos inclusive artísticos, también estamos apoyando. Hay un fenómeno causal que ha venido siendo motivo y preocupación de las autoridades, que es el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? Creo que es importante detenernos ahí y poder enfocar todo el análisis para que también saquemos no solo las conclusiones del porqué, sino también las recomendaciones para prevenir que haya más víctimas a raíz de este fenómeno, que obviamente ha sido muy preocupante según las estadísticas.
Es correcto. Veamos, el año pasado, como le comentaba, tuvimos al menos un registro de 2.300 accidentes, de verdad muy significativos en el periodo de fin de año. A la fecha ya llevamos arriba de 500 accidentes reportados por tránsito. Nuestro compromiso dentro del plan, que también está establecido, es siempre acompañar todos los puntos estratégicos de dopaje que se instalan en nuestro país, pero de igual forma el evitar conducir en estado de ebriedad es algo que estamos haciendo un llamado de atención con estas acciones previas a la parte más intensa de las festividades, en donde estamos haciendo visitas con nuestros equipos tácticos de emergencia. También tenemos delegados territoriales, municipales, departamentales y regionales, con los que también estamos acompañando cada acción que se hace con la PNC, con tránsito, a fin de estos puntos de control que se establecen siempre. Una de las condiciones que en definitiva se ha identificado, y creo que ustedes lo comentan también en las noticias, es el consumo de bebida, ¿verdad? Entonces hay que tomar mesura en el consumo de bebidas. ¿Esa es la principal causal que podemos tener? Una de las principales causales. Porque también veía un informe que daban sobre el tema de la distracción a la hora de utilizar teléfonos móviles. Según la estadística que estoy viendo acá, el factor de velocidad también, ¿no? Tenemos varios, ¿verdad? El tema de conducir bajo estado de ebriedad, el conducir hablando por teléfono o aún peor, enviando mensajes. A veces es increíble también. Sí, ir testeando. La excesiva velocidad, la misma condición de los vehículos que desde ya la recomendación es que hay que revisar las condiciones en las que se encuentran cada uno de los vehículos hoy por hoy, que son a veces el problema también, uno de los problemas que me generan accidentabilidad. ¿No? ¿Hay alguna, digamos, medidas puntuales que se pueden hacer para tratar este flagelo? Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Voy a hacer una pausa y regreso con más, porque cerramos este tema y entramos a hablar del plan navideño desde el punto de vista también el tema de pólvora para esta época, ¿no? Es otro de los grandes problemas que se presentan. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando este día con el subdirector general de Protección Civil, Fermín Pérez, y estamos haciendo, varias lecturas del comportamiento que tiene el momento de temporada que vivimos y sobre todo también la preparación que existe con respecto a atender cualquier tipo de emergencia por parte de las autoridades. Habíamos quedado, después de examinar este tema de los accidentes automovilísticos, que se ha convertido como en el principal factor de preocupación por parte de las autoridades por el número de estadísticas, muertes, etcétera. Pero hay medidas que se han estado viendo, particularmente retenes, operativos antidoping, en fin, tantos que de alguna manera me hacen llevar a preguntarme, bueno, ¿qué tan efectivos han sido estas medidas para lograr estos objetivos? Bueno, en lo particular creo que sí han contribuido mucho a reducir. No olvidemos que también ha habido un crecimiento de todo el parque vehicular, ¿verdad? Entonces hay un aumento significativo. Pero también un esfuerzo que se está realizando por parte del gobierno del señor presidente es una campaña que le hemos llamado Celebremos con Responsabilidad. Esta campaña lo que pretende es llevar información a las comunidades, llevar información a cada una de las visitas que se tienen en los diferentes puntos turísticos, tanto para la población salvadoreña como también el extranjero, en donde proporcionamos temas relacionados a la prevención de riesgos que tienen que ver con el tema de tránsito, que tienen que ver con el tema de incendios, que tienen que ver con el tema de evacuación y otros que también van dirigidos a la zona costera, en donde también tenemos guardavidas que no solamente el rol de ellos es la parte reactiva al evento, sino también contribuyen mucho en la parte de prevención
Ellos previamente también orientan a los veraneantes, orientan también a aquellos que andan a cargo de automotores también a adoptar medidas de seguridad pertinentes, ¿verdad? Eso sobre todo es parte de los esfuerzos que está haciendo, y quizás también hay otros elementos que se han venido desarrollando en el marco de este plan de fin de año. Recordamos que estamos en periodo de celebraciones, hay muchas reuniones de concentración de personas, hay eventos artísticos, hay quemas de pólvoras por diferentes instancias, y también es ahí en donde nuestros equipos tácticos de emergencia también están presentes para cualquier eventualidad, dando recomendaciones y por supuesto estar en apresto ante cualquier eventualidad que se llegara a dar. Ok, interesante, porque digamos ese es un enfoque muy en particular de los problemas que se han tenido últimamente. Pero también la época se presta para el tema de quema de pólvoras. El plan navideño comprende el grado de atención, supervisión, lo conversaba la vez anterior con el director de Cuerpo de Bomberos, y hablábamos precisamente sobre el tema preventivo, el tema educativo, el tema también punitivo, que también la ley lo contempla, ¿no? El día de ayer sostuvimos en una actividad con el director de bomberos y señalaba algo bien interesante: no hay pólvora segura, ¿no? Él ponía el ejemplo inclusive hasta de estas pequeñas luces que utilizan los niños. Siempre debe de existir un padre, un adulto cuidando del quehacer de los niños a la hora de manipular este tipo de entretenimiento, lo que es la pólvora. Entonces, con el Cuerpo de Bomberos, a través de la unidad de inspectores, se mantienen jornadas de verificación constante en diferentes establecimientos de venta de pólvora. Uno, a fin de garantizar el nivel de seguridad, a fin de verificar las condiciones de extintores. Ellos también se instalan en cada uno de los principales puntos de distribución de pólvora, pero de igual forma también se verifica que estén vendiendo los productos autorizados. Entonces, aquí nuevamente un llamado para aquellos vendedores de pólvora que no lo hagan, no vendamos pólvora que no está autorizada, porque esa es la que al final nos está generando problemas. Entonces, con estas visitas que se hace siempre en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, participan nuestro personal táctico de emergencia, participan nuestros delegados territoriales, en donde se constata las condiciones de seguridad que se encuentran en estos lugares. La parte de, digamos, preventiva está bien definida, pero ¿qué pasa con el tema cultural? Sé que realmente nosotros seguimos bajo esa lógica de no comprender que cuando dejamos solos a nuestros hijos, cuando gastamos nuestro dinero, yo no estoy diciendo que estar en contra de una actividad que comercialmente se puede, el problema es la consecuencia de esto que trae, ¿no? Correcto. Miren, recordemos que las secuelas que dejan en la mala manipulación de la pólvora realmente queda para toda la vida. Es algo que es una cicatriz que no la van a borrar. Por aspectos culturales, pues quizás educativo, y no me refiero a educación, sino a aspectos que hemos ido cosechando en esa interacción entre unos y otros en nuestras comunidades. Descuidamos muchas veces a los niños a la hora de estar utilizando productos pirotécnicos. Entonces también aquí es un llamado y quiero señalar que en los últimos años hemos también tenido mucha mejora y mucha más responsabilidad también de las familias. Un ejemplo de ello, hoy por hoy tenemos un registro que cabe señalar, estos registros los lleva el Ministerio de Salud de las personas que han sido quemadas por pólvora. Tenemos 2 registros, uno aquí en San Salvador y uno en Cabañas, en donde un niño de 10 años y un adolescente de 19 años, quemaduras leves por supuesto, a diferencia de en años anteriores en donde a la fecha ya teníamos unas cifras más significativas. Creo que también hay un rol muy importante que debe de jugar las familias a la hora de adquirir este tipo de... Entonces, la familia tiene la responsabilidad del niño sí o sí. Ok, y la pregunta es ¿cuánto hemos avanzado o cuánto no, o cuánto ignoramos esta situación? O sea, o pasamos por alto esta situación. Se sigue haciendo este tipo de situaciones. Ahora, habría que ver también la producción y la comercialización de estos productos que no son, digamos, que están prohibidos y que son los que causan el problema. Pues porque al final habrán 2 que 3
digamos, productos que tal vez no generan el peligro que representan otros que si la misma ley contempla que no deben ser comercializados, ni mucho menos fabricados en nuestro medio, los silbadores, los fulminantes, y creo que hay otros por ahí, ¿no? Hay otros de gran tamaño que también... Cabe señalar que con el Cuerpo de Bomberos de El Salvador se hacen unas verificaciones previamente de los lugares autorizados. Ellos mismos también visitan las empresas que se dedican a la producción de estos. Se trata de regular en la mayoría de lo posible, por supuesto, pero siempre hay algo que tiene que ver con aspectos culturales. Igual nosotros siempre estamos haciendo las recomendaciones, la supervisión absoluta de los padres para con los niños que no se acerquen demasiado a estos productos. Y también hay algo que la misma curiosidad a veces, que el adulto debe estar pendiente del niño, de no introducir pólvora en recipiente, ¿verdad? Entonces es algo que también a veces pasa por alto. Pero de igual forma hay que tener cuidado no solamente con la pólvora, sino también con el tema de incendios, a lo que también se está trabajando mucho por parte de Protección Civil, orientando en evitar quemas, evitar tirar colillas de cigarros, que a veces esas son las que nos vienen a generar problemas también de incendios. Bueno, voy a hacer una pausa, la última, y regresamos también hablando del plan de atención en las playas, ¿verdad? Sé que hay una unidad de guardavidas, sé que hay un plan de distribución de ellos en varias playas consideradas de mayor afluencia en nuestro país. Quisiera conocer cómo vamos a estar resguardados también aquellos que a lo mejor decidamos irnos a la playa a celebrar estas fiestas de fin de año y navideñas. Vamos a la pausa, 7:48, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar también de este plan que resalta aspectos de operatividad, especialmente para resguardar a los veraneantes que deseen también abocarse a las playas a celebrar estas fiestas de fin de año. A ver, entiendo que hay una unidad de guardavidas y hay un plan específicamente para atender nuestras playas. Creo que son alrededor de 28, veía un informe oficial. Sí, es correcto. Veamos, a partir de siempre de esta cantidad de registros que hemos tenido en muchos años atrás, el gobierno del presidente Bukele tomó la iniciativa de conformar una unidad de guardavidas, parte de la Dirección General de Protección Civil. Y para este año también hubo un refuerzo de personal de guardavidas para completar una cobertura en 28 playas, distribuidos básicamente en unos 110 puntos estratégicos, todo el personal de guardavidas. Y esto nos va a permitir estar en constante monitoreo de las condiciones de riesgos, en el comportamiento también de la marea, y con ello llevar a los veraneantes, a las visitas, las mejores recomendaciones pertinentes. Estamos también haciendo uso de elementos básicos, pero que son muy importantes, como son la colocación de banderas, en la que nos indicamos básicamente al veraneante en qué momento pueden ellos ingresar a la playa sin riesgo. Y la menciono porque cuando ustedes vayan a encontrar una bandera roja, esto implica que no pueden ingresar por alguna condición que ya nuestros compañeros guardavidas hayan ya identificado. Creo que es importante señalar lo que hemos logrado con esta unidad de guardavidas, por lo menos en el último año. En este año, desde enero a la fecha, se han realizado 1.183 rescates. ¿Sí? Vean, estos son vidas. De estos son 888 rescates profundos. Muy, muy importante, pues hemos logrado salvar muchas vidas con estos grupos. Siempre el llamado de atención a los que visitan nuestras playas, no solamente nacionales, gracias a este esfuerzo que se está realizando también como gobierno de mejorar la seguridad en nuestro territorio. Hoy por hoy tenemos mucha afluencia de turistas del extranjero, y para ellos también, por supuesto, los guardavidas están en toda disposición. Sumado a los guardavidas, cabe señalar que también se incorporan los equipos tácticos de emergencia siempre en la zona. El día sábado compartimos un ejercicio, una demostración de capacidades de nuestros guardavidas en la playa del Tunco. Muy
muy bonita y de verdad no es porque soy parte de Sí. la dirección general, no es algo que quiero ensalzar, sino veamos la capacidad de respuesta que tenemos en nuestro país y que es para las familias, o sea, es para cada una de las personas que visitan nuestras playas. Se hizo un ejercicio en donde participaron nuestros guardavidas, hicieron un par de rescates de forma muy efectiva. Pedimos a la población evitar introducirse al agua en estado de ebriedad. Hemos tenido antecedentes de jóvenes, de adultos que en estado de ebriedad nuestros compañeros guardavidas lo han sacado 1, 2, 3, 4 veces por la misma necesidad de entrar a la playa, ¿verdad? Entonces, siempre también otra consideración importante que nos visitan en las playas es siempre verificar que hayan guardavidas en la zona. Tenemos un horario de atención de guardavidas que va desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para este periodo de vacaciones. ¿Ese va a ser el horario, así? Ese es el horario que tenemos hoy por hoy. Para poder atender, para tener a los guardavidas ahí. Para, que van a estar los guardavidas en las playas. No obstante, cabe señalar que muchos de estos compañeros guardavidas residen en la zona. Siempre de verdad están atentos si llegaran a recibir algún llamado de auxilio fuera de estos periodos, pero este periodo obedece también a la afluencia, ¿verdad? Es más o menos el periodo donde tenemos bastante afluencia de veraneantes, entonces por eso es que estamos garantizando de que haya seguridad en las playas. Yo creo que hay un elemento importante que resaltar también, es que aquellas excursiones, familias que de alguna manera se consideren, busquen los auxilios particulares. Entiendo de que hay contrataciones de ellos también, ¿no? Correcto. Hoy se acostumbra muchísimo, digamos, la llegada de familiares de Estados Unidos, sale la mayor parte de todos ellos, y es bueno tener o buscar siempre el auxilio de todos ellos donde se encuentren, ¿no? Es correcto. Nuestros guardavidas siempre van a estar ahí presentes, pero de igual forma la recomendación es que si organiza usted una salida a una playa, siempre puedan contratar, de ser posibles, cuando van a un balneario, siempre hay guardavidas, pero siempre que les acompañe a alguien. En las instituciones de socorro también han establecido diferentes puntos en donde van a estar también cubriendo con guardavidas. Ahí me refiero a Cruz Roja, Cruz Verde, a comandos de salvamento, a la Policía Nacional Civil, su división de turismo, la misma Fuerza Armada con la Naval. También tienen puntos estratégicos donde ellos también están cubriendo. Ok, ese definitivamente que tiene que ser. Y esto también está en el lago. Me dijeron que está en el lago también, en los dos y en las lagunas, ¿no? Correcto. En los principales cuerpos de agua a nivel interno, lagos, están ubicados también. Ok, pues interesante, porque es información oportuna que debemos de tener siempre a la mano para poder saber qué está haciendo la autoridad frente a esta festividad de Año Nuevo, ¿verdad? En la que nos estamos viendo todos, digamos, presentes en actividades tanto de tipo de verano, también familiares y, por qué no decirlo, también religiosas, ¿no? Así que le agradezco muchísimo, Fermín, gracias por habernos acompañado. Mil gracias y a la orden, y muchas gracias por... Gracias por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.